Hola amigos, en este video vamos a definir de forma sencilla y rápida cuáles son los tipos de decimales que existen. Todos los números que tenemos anotados aquí en la pizarra corresponden a números decimales. Como pueden apreciar, cada uno de ellos tienen una parte entera y también tienen una parte decimal. En la parte entera nosotros podemos tener a cualquier número negativo, cualquier número positivo y también podemos tener al cero. Mientras que en la parte decimal, que son los números que están después de la coma, podemos tener patrones como los que tenemos por aquí, o bien podemos tener los números ordenados de una forma azarosa. Debido a las características que tienen los números que se distribuyen en la parte decimal del número decimal, estos números se les suele clasificar en distintos tipos de acuerdo a lo que les estoy contando. Primero que nada vamos a separar a los números que son infinitos de los que son finitos. A los números decimales que son finitos, tal como este, se les conoce como números decimales exactos, ya que cuando ustedes determinan a este número, cuando llegan a este resultado, ustedes pueden decir con seguridad que el número decimal termina aquí. En cambio, los números decimales que son infinitos, tales como todos los que tenemos aquí, se les conoce como números decimales inexactos, ya que los números que se encuentran en la parte decimal se distribuyen infinitamente hacia allá, y no como aquí, que yo puedo decir con seguridad que el decimal termina aquí. Ahora bien, los números decimales que son inexactos se dividen en dos subtipos. Por un lado tendremos a los números decimales periódicos y por el otro vamos a tener a los números decimales no periódicos. A los números decimales periódicos se les llama así porque en su parte decimal tienen un patrón que se repite una y otra vez de forma infinita. Siempre que ustedes vean a un número decimal que tiene un número que se repite de forma infinita, ustedes pueden decir que dicho número decimal es un número decimal periódico. En cambio, los números decimales no periódicos no cuentan con dicho patrón en su parte decimal. Por lo tanto, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos a los números decimales que son exactos, a los números decimales inexactos. Los números decimales exactos son finitos, los inexactos son infinitos. Dentro de los inexactos tenemos a los números decimales periódicos, ya que tienen un patrón en su parte decimal. Y por otro lado tenemos a los números decimales no periódicos, ya que no tienen un patrón en su parte decimal. Aquí aparece un concepto muy importante. Se suele decir que los números decimales es posible transformarlos en fracciones, y cualquier número que tú puedas expresarlo como una fracción, dicho número va a pertenecer al conjunto de los números racionales. Sin embargo, si nosotros miramos a estos tipos de números decimales, podemos ver que el finito o el número decimal exacto, sí es posible transformarlo en una fracción, por lo tanto sí pertenece a los números racionales. Los números decimales inexactos que son periódicos, debido al patrón que poseen en su parte decimal, también pueden transformarse en una fracción, por lo tanto también son números racionales. Sin embargo, los números decimales que son inexactos y no periódicos, al no tener un patrón en su parte decimal, es imposible expresarlo como una fracción. Por lo tanto, estos números no pertenecen al conjunto de los números racionales. A estos números se les suele meter en el conjunto de los números irracionales. Por lo tanto, números decimales que son exactos y números decimales inexactos periódicos pertenecen al conjunto de los números racionales porque podemos transformarlo en una fracción, mientras que los números que son inexactos y no periódicos no se les puede transformar en fracción, por lo tanto se les mete en el conjunto de los números irracionales. Próximamente voy a subir un video explicando cómo pasar a este tipo de números de decimal a fracción. Para los números decimales que son finitos existe una manera, y para los números decimales que son infinitos periódicos existe otra manera. Así que, como les digo, en ese video les voy a explicar cómo hacerlo. Por lo mismo, si no estás suscrito, te invito a suscribirte para que así puedas estar atento a cualquier video de matemáticas que yo pueda subir. Además, si este video te gustó, no olvides darle a me gusta y comentarme alguna sugerencia o duda que tengas al respecto. Por ahora nos vamos a quedar hasta acá y nos estaríamos viendo en un próximo video.